Bueno, pues muchas gracias, Julio, por tu amable presentación y a todos ustedes muy buenos días y muchísimas gracias por la asistencia a lo que yo considero una muy interesante jornada. Me va a pasar lo que a Jesús, a ver si me voy a aclarar con esto. Bueno, en principio, en la diapositiva anterior me he permitido un pequeño comentario acerca de lo que considero ha sido mi profesión y la de muchos de ustedes, que es trabajar con responsabilidad para mantener y conservar de forma responsable las carreteras de nuestro país. Esta presentación que voy a hacer es un avance de la monografía de lechadas bituminosas y microaglomerados en frío de ATEP, que en este momento está en un proceso de revisión de la ya existente y que en muy próximamente va a aparecer, digamos, actualizada. Bueno, nuestra intención con esta exposición es alentar a las buenas prácticas, porque consideramos que el trabajo bien hecho reporta muchos beneficios a la obra. Bueno, ¿qué son las buenas prácticas? Evidentemente es difícil definir un concepto como este, pero en principio serían, digamos, actuaciones coherentes que tienen que ver, la coherencia tiene que ver con la relación que hay entre la teoría y la práctica y que siguiendo métodos, digamos, lógicos y razonables van a dar valor al trabajo. Evidentemente, cuando un trabajo se orienta hacia un propósito, ese trabajo va a tener más valor. Bueno, pero para eso es muy importante la voluntad. Evidentemente, todo el mundo sabe quizás cómo hay que hacer bien las cosas, pero muchas veces no se hacen por falta de voluntad. Y esa voluntad tiene mucho que ver con el conocimiento, lo vamos a ir viendo. Bueno, no le voy a leer lo que decía Einstein, pero decía que la voluntad quizás sea una de las fuerzas motrices más importantes que se conocen. La voluntad es una acción consciente que permite a las personas obrar con intencionalidad. Esto es una cuestión muy importante, insisto. Muchas veces sabemos hacer bien las cosas, pero no las hacemos porque quizás no sepamos la repercusión que va a tener no hacerlas bien. Porque entendemos que hay cosas que se pueden, bueno, dejar de lado un poquito, pero que luego con el tiempo tienen repercusión. Les pondré algún caso. Todos ustedes habrán conocido una mala gestión en un momento determinado de un proceso de fabricación o de construcción y ha habido que repetir eso. Vamos a ir rápido porque, como ha dicho Julio, a ver si ganamos un poquito de tiempo en esta sesión. Bueno, el conocimiento se adquiere, lógicamente, por la educación, el aprendizaje, la experiencia y posibilita este tipo de comportamientos. Favorece la responsabilidad, el compromiso, bueno, ustedes lo están leyendo ahí. Esta es una presentación que conviene verla porque lleva bastante carga de información. ¿Qué aportan las buenas prácticas? Bueno, pues las buenas prácticas aportan eficacia en la técnica. Una mala práctica puede que la técnica, siendo útil, pierda su valor y pierda su competencia. Y por otro lado, no ejercerlas pues provoca dificultades para la técnica, deterioros prematuros en el revestimiento, en fin, este tipo de cosas que muchos de ustedes ya conocen. Formar, enseñar y estos otros conceptos son la base de las buenas prácticas, porque son aquellas que favorecen el conocimiento, favorecen saber qué estamos haciendo, para qué lo queremos y cómo. Y el trabajo en equipo, evidentemente, forma o genera sentimientos de pertenencia, confianza y permite compartir las decisiones al establecer objetivos comunes para el equipo. Ya en el desarrollo de la obra, porque esta parte sí que reconozco que es un poquito, digamos, de carácter filosófico, si se puede entender así, en el sentido de buscar la voluntad para hacer bien las cosas. Y ahora pasemos ya un poco a una parte más directa con la obra. Bueno, la planificación en las obras es evidente que todo el mundo planifica sus obras, pero no es igual planificar con detalle que no planificarlas con detalle. Por tanto, cuanto mayor es la capacidad de concreción de ese proceso de planeamiento y más son los detalles contemplados, más probabilidades tendremos de que el resultado de nuestra obra sea eficiente. Bueno,
entre una de las actividades o de los aspectos que incluiría esa planificación están estos conceptos. Bueno, nos vamos a la fórmula de trabajo. Quizás esta no esté muy relacionada con los aspectos de buenas prácticas en las obras, pero sí va a determinar de manera primordial cuál va a ser el comportamiento de la obra. Una fórmula de trabajo mal elaborada, que no ha contemplado bien todos los aspectos, pues puede luego generar problemas serios en la obra. Por eso es muy importante ser cuidadosos en su elaboración y minimizar al máximo los errores que pudieran cometerse por la repercusión tan importante que posteriormente tendrá en la obra. Bueno, disponer de una base logística, aquí hay dos aspectos muy importantes para la obra. Uno, disponer de una base logística buena, es decir, un acopio, como lo conocemos todos, que es que sea amplio y que esté bien organizado. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque ahí se desarrolla una de las tareas más importantes en la producción de la obra. ¿Cuál es? Cargar o alimentar la máquina extendedora. Para esa operación de alimentar la máquina extendedora es conveniente que esas operaciones se realicen con rapidez y de forma segura. Y para eso los acopios que estén bien organizados es importante. Y el segundo asunto, no cabe la menor duda, es tener la máxima información posible sobre las condiciones de la obra, medio ambiente, en fin, porque esto nos va a permitir que cuanto más sepamos de la obra que tenemos que realizar, más posibilidades tendremos de hacerlo bien. También muy importante en el desarrollo de una obra, evidentemente, es la elección de la maquinaria. Cuanto mejor sea esa elección y mejores posibilidades tengamos de escoger la máquina para hacer los trabajos adecuadamente, mayor será el rendimiento de la obra. Y, por supuesto, comprobar los elementos de dosificación. Hemos elegido las máquinas, pero ahora tenemos que verificar periódicamente que su estado de funcionamiento es correcto y, sobre todo y principalmente, los sistemas de dosificación, porque los sistemas de dosificación de las máquinas son los que nos van a garantizar una buena, mala o regular mezcla. Por tanto, muy pendientes de los sistemas de dosificación, me refiero al agua, la emulsión, el aditivo, etc. Bueno, de esto nos acaba de hablar Filippo. Aquí hay dos características. Una es la preparación del soporte, significa limpiar, etcétera. ¿Para qué? Para garantizar que la adhesión del tratamiento, en este caso la lechada bituminosa, va a ser buena al soporte, es decir, va a haber una adhesión vigorosa al soporte. Y por el otro lado, controlar, esto es una práctica muy buena, controlar los materiales antes de arrancar una obra. No los materiales que están en cantera o la emulsión que nos han mandado de la planta, no, la ya copiada, la que está copiada, la que se va a empezar. Porque eso nos va a permitir poder arrancar la obra con seguridad. Ajustar la fórmula de trabajo a las condiciones de la obra, evidentemente. Tenemos una fórmula de trabajo en el laboratorio, pero que tiene unas condiciones de temperatura, de humedad determinadas. Y en la obra nos vamos a encontrar con otro tipo de circunstancias. Entonces, lógicamente, para que nuestra lechada se pueda fabricar adecuadamente y extenderla también de forma correcta, es imprescindible que ajustemos, sobre todo, dos parámetros importantes. Por ejemplo, la emulsión no la vamos a ajustar en obra, eso viene determinado por la fórmula de trabajo. Pero sí podemos ajustar en obra el agua para ajustar la consistencia de la mezcla, o el aditivo para ajustar el control de la rotura, ya que depende de que haya temperatura más alta o más baja para el porcentaje de aditivo. Y durante el proceso de fabricación de la lechada, es decir, cuando el maquinista está extendiendo la lechada, hay que ir muy pendientes porque muchas veces las condiciones de dosificación, como les comentaba, pueden cambiar. Puede cambiar el tramo sobre el que estamos trabajando, puede cambiar el tipo de mezcla, pueden cambiar las condiciones atmosféricas y por eso hay que ir muy pendientes durante el tiempo que dure el proceso de producción del ajuste de la lechada. Vigilar la ejecución. Bueno, en la ejecución de las lechadas, ustedes lo saben, en los microaglomerados en frío, uno de los puntos quizás más comprometidos sea la elaboración de las juntas transversales, sobre todo. Es frecuente ver en una extensión de lechada bituminosa que donde más canta, permítame la expresión, son las juntas. Por ello, las juntas requieren mayor esmero en su fabricación. Y las longitudinales, pues que sean líneas bien perfiladas, y para eso tiene mucha importancia el ajuste del agua, el aditivo, etc. Observar otros asuntos como la textura,
si la carretera tiene, según los paños, diferentes tonalidades. En fin, hay que estar muy, muy atentos, incluso el aspecto estético, porque muchas obras entran por los ojos, principalmente. Autocontrol. Se ha hablado ya aquí en esta jornada, esto es un aspecto muy importante porque el autocontrol va a permitir una característica fundamental, que la obra progrese y tenga regularidad. Una obra que no estamos seguros de qué dosificación llevamos es una obra que nos plantea problemas. Por tanto, un autocontrol más o menos periódico y sistemático garantiza que tengamos un control sobre la calidad de los materiales constituyentes, de manera que nos puede permitir que si encontramos alguna alteración, inmediatamente intervenir. El autocontrol también, en el caso de la mezcla, es muy importante saber en todo momento qué mezcla estamos fabricando en la obra. Y para ello hay que tomar muestras y analizarlo. ¿Por qué? Porque, sobre todo, una mala dosificación del ligante podría generar problemas a futuro importantes en el microaglomerado. Y también el autocontrol para garantizar que se cumple la normativa y que se cumple el marcado C. Como ha explicado antes un compañero, el marcado C, me parece que ha sido Julio, el marcado C, de alguna manera, en el caso de las lechadas, es ese test de funcionalidad de las lechadas. Vamos terminando ya, les queda poquito, no les voy a aburrir mucho más. Hay un asunto que es la seguridad, que también forma parte de las buenas prácticas. Y entonces, en las obras, digamos que el objetivo de una obra tiene que ser cero accidentes. Y para esto es importante que la señalización siempre esté bien visible y que los trabajadores observen las medidas de seguridad y se protejan de los riesgos. Siempre me pasa, a veces voy yo delante de las diapositivas, otras veces van ellas detrás de mí. En fin, algún día nos pondremos de acuerdo. También se ha comentado esta mañana, el medio ambiente es muy importante. Cada vez todos tenemos mayor sensibilidad hacia los temas relacionados con el medio ambiente, las administraciones, por supuesto, y la ciudadanía en general. Entonces se trata de que en la medida de lo posible no degrademos el entorno que de alguna forma está afectado por la obra. Y por último, una cosita importante que se suele hacer, pero no con la insistencia que deberíamos, que es el seguimiento de la evolución de la obra. Una obra, un tratamiento, está dando información toda la vida. Toda la vida. No solamente cuando lo has extendido y ya, pum, me voy, sino que ese tratamiento está dando información. Y a veces nos permite saber por qué se ha deteriorado de manera prematura, por un defecto de diseño, por un fallo en la ejecución. Y generalmente esas observaciones son quizás muy interesantes de cara al conocimiento. Bueno, y espero no haberles aburrido mucho. Y bueno, no olviden que el ejercicio de las buenas prácticas va a procurar seguro, eficiencia, calidad, rentabilidad y prestigio. Y ahora la única foto de Slurry, pero mirad o miren qué es Slurry. Pues muchas gracias por su interés y atención.